Bien, el ejercicio que quedaba es el 2, ¿sí? Que es este. Yo le hice un pequeño cambio de último momento porque me había olvidado de una cosa importante, que es que no indicaba cómo finalizaban la carga de datos, ¿no? Entonces eso podía dar a que cada uno interprete de una manera distinta y como no aclaraba, iba a estar bien. Pero la idea es tener la misma idea para todos, entonces tenemos una empresa de software que registró las horas trabajadas de sus programadores en la última semana. Y tiene varios registros, ¿sí? Con la siguiente información. Tiene un número de programador que va de 100 a 149. Un número de proyecto que va de 1 a 8. Horas dedicadas, un número entero, y un número para indicar si es urgente. 1 es urgente, 0 no es urgente el trabajo de ese programador en ese proyecto todas esas horas, ¿sí? Ojo, acá no quiere decir que todos los programadores trabajaron en esta semana, ni que los 8 proyectos que puede llegar a tener la empresa hayan hecho pedidos de trabajo, ¿sí? Esto lo único que aclara es qué campos se cargan por cada registro, qué valores. Y bueno, dice que el fin de la carga de datos se indica con un programador, un número de programador igual a 0. O sea, voy a poner un 0 y dejo de cargar datos y nos pide informar por cada programador la cantidad de horas dedicadas en la semana, cuántas horas en total trabajó, y solo vamos a mostrar a aquellos programadores que hayan trabajado al menos una hora, ¿sí? Después, por cada proyecto, el importe a facturarles, siendo 2.000 pesos las horas, 2.000 pesos las horas normales, ¿sí? Las horas no urgentes, por así decirlo, y las horas urgentes tienen un recargo del 120%, ¿sí? O sea que tiene que ser 120% más el valor de la hora urgente. Y otra cosa que nos piden es los números de programadores que no trabajaron en la semana. Quienes no hayan trabajado, tenemos que mostrar cuáles son esos números de programador. Bien. ¿Tienen en mente una forma de resolución para este ejercicio? ¿Alguna estrategia? Los leo en el chat, si quieren hablar con el micrófono también. Coméntenme qué estructura de datos usarían. ¿Sí? Estructura de datos son qué variables necesitarían para esto y qué estructura de programa necesitarían para resolver esto también. Estructura de programa es qué ciclos, qué estructuras de programación serían necesarias. Puede ser un vector de 50. Un vector de 50, vamos por el lado, ahí pues están respondiendo justo de dos cosas distintas. Ahora estamos, Francisco, con lo que decís vos. Con lo que dijo la persona que habló, que no me fijé el nombre, es, sí, un vector de 50 para representar qué cosa. Para los programadores. Bien, un vector de 50, porque son 50 programadores, del 0 al 49 hay 50 ahí. ¿Y qué guardaríamos en ese vector? Las horas trabajadas. Bien, sumaríamos todas las horas trabajadas por el programador. Así que sería un vector de entero en este caso. Si vamos a tomar que las horas son enteras, ¿sí? O trabajaste una hora o trabajaste dos, no habría 1.3, 1.5, ¿sí? Bien, un vector de enteros para eso. Luego, ¿hace falta algún otro vector más? Por ejemplo, para resolver el punto 2 y 3, ¿necesitamos más vectores? ¿Con ese alcanza? ¿Qué opinan? Un vector para los proyectos. Bien, el primer vector, el que dijo Nicolás, agruparía por programador, son 50 elementos, sumaría para cada programador cuántas horas trabajó. En el punto B tenemos que mostrar cuánto le tenemos que cobrar a cada, la empresa le tiene que cobrar a cada proyecto, ¿no? A cada cliente, por ejemplo. Y son 8 proyectos.
y de hecho suma una cosa, guarda una cosa completamente distinta, ¿sí? Que son importes a facturar. Así que sí, un vector de 8 elementos, donde podría ser de float, porque representa o va a almacenar dinero, y donde vamos a tener que ir acumulando cuánto le cobramos a cada proyecto, ¿sí? Y para el tercer punto, que dice los números de programador que no trabajaron en la semana, hace falta otro vector. Se puede resolver de alguna otra manera. Se puede comparar con el mismo vector de los programadores. Claro. ¿Y qué tendría que darse para que vos sepas que un programador no trabajó? Que las horas sean igual a 0. Exacto. Si el primero acumulaba, mejor dicho, cuántas horas trabajó en la semana, si un programador no trabajó por alguna razón, la cantidad de horas va a ser 0. Si empezamos en 0 cada elemento del vector, si se mantiene en 0 es porque no registró horas. Bien, entonces con En dos este vectores... caso, Ángel, yo tendría que hacer entonces los 50 ingresos, ¿o no? Para cada programador. No, porque no hay garantía de que sean solo 50 ingresos. Pueden ser 5 ingresos como pueden ser 500, si muchos programadores estuvieron trabajando en muchos proyectos, ¿sí? Claro. Entonces, ahí entramos justo das pie, porque entramos en la parte de la estructura, la lógica del programa, ¿no? Y ahí Francisco había dicho que era un ciclo inexacto, que finaliza cuando se ingresa un 0. Y es correcto. Yo tengo un ciclo inexacto porque no sé cuántos registros de trabajo hay, y cuando quiero dejar de cargar esos registros de trabajo, voy a poner un 0. Y luego, con esos dos vectores, puedo resolver los puntos que me piden. Fíjense que yo no me voy a guardar esto en vectores, ¿sí? Porque no tengo manera de saber cuántos registros de trabajo hay, ¿sí? Pero lo que puedo hacer es, a medida que cargo un registro de trabajo de un programador en un proyecto, calculo cuánto hay que cobrarle y lo guardo en el de proyectos, sumo la cantidad de horas y lo guardo en el de programadores, y así. Así sería la forma de trabajarlo, ¿sí? Bien, Andrés dice que para el tercero, otro vector en el que se ingresen los números de aquellos que no trabajaron. No, eso habría que calcularlo, Andrés. Habría que calcularlo en base a si disponemos de los que sí trabajaron, entonces, en consecuencia, también podríamos llegar a tener los que nunca trabajaron. Porque es como, o sea, es como el otro conjunto, ¿no? Tenemos el conjunto de los que sí trabajaron y van a estar adentro del vector de programadores teniendo un valor mayor a 0, si empezamos ese vector en 0, y los que se quedan con 0 son los que nunca trabajaron. Entonces le ahorramos al que usaría este programa de tener que cargar aparte los que no trabajaron. Se calcula junto con esto, ¿sí? Bien, Brian, vos lo tenés diagramado, ¿no? Exactamente, Ángel. Bueno, vamos a Ahí verlo. comparto. Sí. Acá lo tengo. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Ahí, así como dijeron, voy a tener dos vectores, uno con las horas de los programadores, por programador cuántas horas estuvo trabajando, y por proyecto el importe que va a tener cada uno de los proyectos. En este caso son dos acumuladores, dos vectores acumuladores, por decirlo de una manera. Acá lo único que hago es los pongo a todos los valores en 0, ahí van a ver que en C++ es un poquito más fácil. Y después tendría la estructura, ¿no? El ciclo while. Ingreso el número de programador, mientras sea distinto de 0, ingreso todos los valores y al final vuelvo a ingresar el número de programador para que vuelva a evaluarse. Luego de eso ingreso todos los valores que restan, que son el número de proyecto, las horas dedicadas y si es urgente o no. Y ahí empiezo, agarro las horas el vector de horas del programador, en donde el índice de las horas del programador, lo que yo hago es el número de programador menos 100. ¿Por qué hago el número de programador menos 100? Porque si ustedes se fijan en el enunciado, dice que los números de programadores empiezan en 100 y terminan en 149. Por lo tanto, yo acá lo que trato de hacer es decir, el programador 100 yo quiero que se guarde en el índice 0 de mi vector.
El programador 101, yo quiero que se guarde en el índice 1 de mi vector. Y así sucesivamente con todos los números de programadores, ¿no? Acá lo que hago es un proceso de acumulación típico. Número de horas es igual al número de horas más la cantidad de horas dedicadas. Entonces estoy acumulándolas para resolver el primer punto. Luego lo siguiente que hago es me fijo si es urgente. Si es urgente lo trato de una forma y si no es urgente lo trato de otra manera. Que acá en el enunciado nos dice que cuando no es urgente vale 2000 cada una de las horas. Entonces digo, el importe con número de proyecto -1, porque el número de proyecto empieza en 1, termina en 8, pero el vector empieza en 0 y termina en 7. Así que le resto 1 para que se transforme, ¿no? Y caiga en el índice que corresponde. A eso, a cada uno de ellos le voy a ir sumando las horas dedicadas por 2000. Porque ahí me dice que el importe son de 2000 por las horas normales, que sería cuando no es urgente. Y cuando es urgente, además de hacerle la multiplicación por 2000, lo que yo hago es multiplicarlo por 2,2. ¿Por qué 2,2? Porque él me dice que es el 120%. Y el 120% no es multiplicarlo por 1,2, porque ahí estaríamos multiplicándolo, ahí estaríamos sacando el 20% de aumento nomás. Y acá estamos diciendo que es el 120% más. Entonces va a ser el doble y el 20%. De ahí viene el 2,2. Bien, entonces ahí ya tengo los dos vectores cargados con todo este proceso de carga. Y una vez que salgo de ahí, lo siguiente que hago es utilizo un for para recorrer el vector de las horas e ir buscando cuáles son los programadores que tuvieron alguna hora en algún momento, para ir mostrándolo, porque el primer punto nos dice que tenemos que mostrar la cantidad de horas dedicadas, pero solo de los que hayan trabajado por lo menos una hora, que son todos los que las horas nos dan mayores a 0. Entonces, si esto es verdad, por cada una de las horas lo que hago es mostrarlo. Número de programador, el valor del índice, que en este caso es el valor de la variable de control, más 100 porque empieza en 0, y acuérdense que anteriormente el 0 era el 100, el 1 era el 101 y así sucesivamente. Por eso acá directamente lo que hago es sumarle 100 para que se muestre por pantalla el 100, el 101, el 102 y así hasta el 149. Y después lo que hago es mostrar directamente las horas y nada más. Eso es para resolver lo que sería el punto 1. Para resolver el punto 2 es directamente recorro los importes, el vector de importes de cada uno de los proyectos y voy mostrando el proyecto número i más 1, porque recuerden que acá empieza en 0 y termina en 7, y en el enunciado dice que empieza en 1 y termina en 8, así que le tengo que sumar 1 para mostrar el número de proyecto que corresponde, y bueno, y el importe que corresponde para ese número de proyecto. Y después, por último, para el último punto, lo único que hago es reutilizo el mismo vector que teníamos de las horas, de los programadores de las horas, y voy preguntando cuáles de estos tienen 0, porque significa que no trabajaron en ningún momento, que no hubo ninguna hora dedicadas para, ese programador en ningún momento le dedicó horas a ningún proyecto. Entonces, y ahí a medida que voy encontrándolos, voy mostrándolos directamente. Con la misma mecánica de anterior, i más 100, que es igual que voy mostrando acá. Porque acá lo único que me pide es mostrar los números de los programadores que no trabajaron. Bueno, muy bien. ¿Se entiende, chicos? La idea es un poco lo que estuvieron diciendo. Bueno, Brian lo hizo en diagrama, porque visualmente siempre queda más claro al principio. No siempre vamos a acudir al diagrama, pero está bueno cuando podemos hacerlo. Y también está bueno esto que hizo él, de que, bueno, cuando vamos a trabajar sobre el vector, un poco más arriba donde acumula, como nosotros ponemos el número de programador, un número entre el 100 y el 149, bueno, claramente ahí hay una correlación, ¿no? Y hay una resta que se puede hacer para transformar el 100 en 0 y que sea el primer elemento. Hacemos el menos 100 y listo, ¿no? Con el número de proyectos es mucho más sencillo porque si va del 1 al 8, en el vector se va a tener que guardar desde la posición 0 a la 7, así que con restarle 1 es suficiente. Ahora bien, al final de todo, cuando se muestra, es un detalle muy pequeño, pero está bueno hacerlo, de
ahí hacer el paso inverso, ¿no? Cuando voy a mostrar el número de programador, no queda bien decir el programador 1, porque en realidad los números van del 100 al 149. Entonces, ahí es simplemente al índice del ciclo, le sumamos 100 cuando lo mostramos. Nunca adentro del vector, ¿no? Porque si lo pongo adentro del vector, no existe la posición 100 del vector, ¿sí? Entonces, ahí no lo pongo, pero sí lo pongo en la salida, ¿sí? En la salida es seguro, y de hecho es correcto mostrarlo con el número real de programador. Y una forma que se podría resolver, pero no está bien, no es eficiente, es decir, bueno, si los números van del 100 al 150, hago un vector de 150 y ignoro las primeras 100 posiciones y uso solamente las que me sirven, y le resto 1 al número de programador. No está bien eso, porque que los números vayan del 100 al 149, ¿no? Como dice el enunciado, no significa que sean 150 programadores. Son solo 50, solo que los números tienen un rango que no empiezan desde el 1, ¿sí? Entonces, sería poco eficiente hacer un vector más grande, en el cual más de la mitad del vector la voy a ignorar completamente. Eso consume espacio en la memoria, ¿sí? Consume memoria, y no se le da uso. Entonces, ahí no está bien resuelto. Sí, siempre hay que buscar la forma de resolver lo que se pide con el menor uso de recursos posible. ¿Bien? Bueno, dicho eso, entonces vamos a codificar esto. Así que voy a dejar de mostrar la pantalla de Brian y voy a la mía. Me logueo. Bien. Entonces creo un nuevo proyecto, un nuevo archivo de C++, y acá lo resolvemos, ¿sí? Sería el ejercicio 2 en este caso. Bien. Bueno, y entonces Brian usó unos nombres de variable, un conjunto de variables. Yo voy a usar más o menos lo mismo, le voy a poner probablemente otros nombres. Teníamos un vector de programadores, le voy a poner bprog de 50, ¿no? Sí. Y esto en 0. Se puede poner así en 0, acuérdense. En el lenguaje de programación, ¿no? Luego un vector de float, de proyectos. Uy, voy a pensar otro nombre. Es que por eso que lo tuve que cambiar. Le voy a Porque poner son vector de importes horas y horas. y vector de Exactamente. importes, ¿sí? Porque si no me Ajá. quedan prácticamente iguales y se va a hacer un lío bárbaro después. Entonces, vector de horas, el de los programadores, vector de importe, el de los proyectos. Este es de 8. Ujú. Y lo pongo en 0. Bien, están los dos vectores. Después necesitamos las variables para los ingresos de los registros, ¿sí? Los valores que se ingresan por teclado. Y era el número de programador. Vamos a ponerle NPR. ¿Cómo le habías puesto, Brian? Perdón. Sí, uso lo mismo. Creo que le puse lo mismo. Ahora dame un segundo. Bueno, Número de programa. Sí, NPR. y el número de proyecto le habrás puesto NPY. NPY, ese es el número de proyecto. Horas le pongo HS. Y si es urgente o no, yo voy a usar bool, ¿sí? Que es un tipo de dato que lo vimos y sería como el apropiado para esto. Podría ser int también. Bien. Y con esto creo que está todo. Podríamos tener como float también el importe que tiene que pagar por cada registro de trabajo que se ingresa, y después lo acumulamos al vector de importes. O sea, hacerlo en 2 pasos en lugar de hacerlo directamente, pero no es necesario, ¿no? Bien, entonces acá tenemos que pedir el número de programador, que es NPR. Y mientras NPR sea distinto de 0, sigo pidiendo el resto de los datos, que es el número de proyecto, que era NPY, cantidad de horas. De hecho, esperen, yo tengo acá una tabla de datos que es la que voy a usar después, y el orden se tiene que mantener en la carga. Así que tengo programador, proyecto, horas y urgente. Bien, cantidad de horas, porque si lo cargo en distinto orden no me va a servir el copiar y pegar que tanto necesito. Así que
Acá pregunto si es urgente, ¿sí? Voy a poner un 1 si es urgente, un 0 si no. Bien. Entonces, acá vamos a resolver el A. Para el punto A, había que ir sumando las horas de cada programador, teniendo en cuenta que los números de programador van del 100 al 149. Entonces, en el vector de horas, en la posición número de programador menos 100, le asigno lo que ya tenía, es decir, vuelvo a poner esto, más las horas ingresadas. ¿Sí? Este es el punto A, el cálculo parcial del punto A. Para el punto B tengo que calcular el importe, ¿sí? Y el importe es la cantidad de horas trabajadas por 2000 como base, y luego, si es urgente, si es urgente es igual a 1 o igual a true, cualquiera de los dos es válido, a esto le tengo que aplicar un 120% de recargo. Entonces puedo decir que el importe es lo que ya tenía el importe por 2.2, ¿sí? Que le va a aplicar un 120 de recargo. Tengo el importe calculado, entonces todo esto es el punto B, ¿no? Todo esto es para el punto B. Y acá lo que me falta es sumarlo al vector de proyectos, que se llamaba vector de importes. ¿Vector de importes? De importes. En la posición número de proyecto menos 1, le asigno lo que ya tenía, más el importe que calculé, ¿sí? Acá lo que hacemos es, el importe siempre va a ser las horas por 2000, y después hay que ver si se le agrega un recargo o no. Entonces, si se le agrega un recargo, se hace acá. Si no, quedan las horas por 2000, y siempre se suma la misma variable que es importe, ¿sí? Así que acá no fallaría. Y nos falta pedir nuevamente el número de programador, porque si no, tendríamos un ciclo infinito. Bien, hecho esto, entonces, habría que mostrar los puntos en el orden que queramos ahora, no podemos mostrarlo en cualquier orden. Vamos a mostrarlo obviamente desde el A al C. El punto A había que mostrar cómo quedó el vector de horas, así que acá hay que hacer un ciclo, voy a declarar una variable i para hacer el ciclo. Son 50 programadores distintos, entonces hago un for que va desde el 0 al 50 sin incluirlo, es decir, hasta el 49. Y acá, solo si el vector de horas en la posición i es mayor a 0, muestro el número de programador número i más 100, en este caso, 2 puntos, y muestro también cómo quedó el vector, ¿sí? Quedaría una cosa así. Programador, número de programador, 2 puntos, lo voy a pegar más al número, la cantidad de horas, ¿bien? Este sería el punto A. El punto B es mostrar cómo quedó el vector de proyectos, ¿sí? El de los importes. Entonces, este es más sencillo porque no hay que hacer ninguna evaluación, simplemente es mostrar cómo quedó el vector tal cual, ¿sí? Entonces es simplemente hacer un cout que diga proyecto número i más 1, en este caso, y al lado pongo el vector de importes en la posición i. Acá voy a pegar el corchetes, ahí vamos, y listo. Acá podría poner el signo pesos para que quede mucho mejor. Bien, y lo que tendremos que hacer es mostrar el punto C. El punto C es evaluar el vector de horas, y siempre que el vector de horas, alguno de los elementos tenga 0, ese programador que está representando no trabajó en esa semana. Entonces hay que mostrar el número de programador. Entonces puedo copiar y pegar un poco esto. Bien. Entonces recorro los 50 elementos del vector. Si es 0,
muestro solo el número de programador, así que podría achicar acá mucho, podría mostrar solo el número de programador, que es I más 100, y separados de comas, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser que sean muchos, que parezca uno al lado del otro. Bien, ahí estaría resuelto, ¿sí? Acá al final le pongo un endele para que se separe un poco del texto final y listo. Creo que esto debería compilar y funcionar, así que probemos. Compilo, no. Bueno, acá me agarró un poquito el apuro. Número de programador, ahí vamos. Compilo de vuelta. Bien, ahora sí. Entonces, compilado esto, lo puedo ejecutar y me empieza pidiendo el número de programador, ¿sí? Esto lo tiro a un costadito, esto hacia el otro, y yo acá voy a copiar y pegar esto. Bien. Voy a copiar desde el LibreOffice, de la planilla de cálculo, y lo pego acá, Control-Shift-B, y acá me está diciendo que se va a pegar todo esto junto. Se pega todo junto, pero cada valor va a la variable que le corresponde, ¿no? Acá va el número de programador, número de proyecto, cantidad de horas, urgente, y así. Entonces, esto, aunque se vea muy feo así, terminó de hacer la carga a cada uno de los datos. Me faltaría un número de programador 0 para terminar, ¿sí? Para terminar la carga. Y me tendría que mostrar lo que aparece a la derecha. Entonces, ahí está, programador 100, 90 horas, 24 horas el 110, 25 el 120 y 50 el 140. El punto B, 220.000, el 1, 0 el resto, y así pueden ver que coincide con lo que aparece al costado. ¿Sí? Y el punto C, bueno, se nota un poquito más desprolijo porque, a ver si lo puedo acomodar así. Bueno, básicamente son todos menos el 100, el 110, el 120 y el 140. Así que como podemos ver acá, no está ni el 100, no está el 110, no está el 120, ni el 140, ¿sí? Y acá está la lista que coincide con lo que aparece acá. Bien, entonces quedó todo resuelto. Parecía un ejercicio mucho más difícil comparado al primero, y en algunos aspectos lo era, porque necesitaba más de un vector, por ejemplo. Pero por otro lado es más sencillo porque no calculamos ni el máximo, ni el mínimo, ni ese tipo de cálculos, ¿sí? Simplemente usamos los vectores para acumular valores, para acumular horas o importes, ¿sí? O para fijarnos después si el vector quedó con valores en 0. Bien, así que por un lado era más largo, más complejo el enunciado, pero por otro lado me parece la solución después era más sencilla que el primero, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta les quedó de estos dos ejercicios? Es para que tengan un pantallazo, un panorama de cómo podrían venir los ejercicios de vectores, ¿sí? En lo que es el segundo parcial, pero en general en la guía de vectores, que es la que está ahora para que trabajen. Díganme ustedes si tienen alguna pregunta o algo al respecto. Bueno, revisen bien No, quedó claro. Ok, revisen bien el cronograma, ¿sí? Fíjense cuándo son las fechas que vienen y que corresponde, porque ahí tienen, por ejemplo, la fecha de lo que es el primer parcial ya pasó, el segundo parcial, y también tienen las fechas de recuperatorio del primer parcial, como recién me estaban preguntando ahí, no lo pude responder escribiendo porque estaba con el Codeblocks, pero la fecha de recuperatorio del primer parcial y del segundo parcial están todos en el cronograma, los pueden ver ahora, y no creo que las modifiquemos salvo alguna necesidad así imperiosa, pero si no, se mantendría las mismas fechas. Y el modo de evaluación sería como la del primer parcial en el recuperatorio, ¿sí? Así que ya tienen la experiencia de haberlo hecho si lo hicieron, sería de la misma manera. Bien, y después, bueno, nos queda un trabajo práctico de planilla de cálculo que cuando llegue el momento se enterarán, obviamente. Así que
Si no tienen ninguna consulta, tienen para trabajar con la guía de vectores y preguntar en el foro de dudas si lo requieren. Y esto lo vamos a subir en avisos para que lo tengan de referencia, así tanto el código como los diagramas que hizo Brian. ¿Bien? Bueno. Fíjense, gente, es que ahora contamos con una herramienta mucho más potente, que es esta estructura de datos nueva que antes no conocíamos. Por lo tanto, podemos resolver cosas bastante más complejas también, digamos, ¿no es cierto? Dentro de los enunciados de los TP hay unos cuantos para resolver, pero vamos a inventarles algunos otros. A ver si podemos llegar, si alguno se anima a hacer algún jueguito, vamos a tirarle algunas ideas para la clase que viene. Capaz que si tenemos tiempo la ponemos en el aula con cargar un vector con valores aleatorios y hacer algún jueguito, si algunos de dados, por ejemplo, o alguna cosa por el estilo, de números. Pues vamos a ver si... Esto es para los que se quieran intentarlo, ¿no? Lo de la cátedra, lo concreto, lo que está presentado es lo que ustedes tienen en las guías de trabajos prácticos y los ejercicios tipo parcial que vayamos haciendo. Pero si alguno se anima, también podríamos nosotros ver alternativas de promoción distintas al examen, digamos, ¿no? Pero, sí. Sí, piensen que con vectores, algunos ejercicios, como pudieron ver en la guía, son medios abstractos, como mencionaba uno de sus compañeros al principio, que era una lista de números, quitar algún elemento y como reacomodar el vector. Eso es muy abstracto, no tiene una cosa concreta como por ejemplo, que tiene un enunciado en el que habla de una empresa de software y representa como entidades de la vida real, ¿no? Pero todo se puede resolver con la misma herramienta que es vectores. Y eso que mencionaba Daniel también, un vector podría representar tranquilamente un mazo de cartas, ¿no? Donde cada elemento representa un naipe distinto y se podría hacer, no sé, un póker, un blackjack, el juego de naipes que se les ocurra. Está dentro de las posibilidades. O un vector podría ser representar un conjunto de dados y cada elemento del vector, la cara que tocó de una tirada, y también se podría hacer un juego de dados. Es decir, con vectores se incorpora la posibilidad de hacer ejercicios un poquito más avanzados, ¿sí? Y ni hablar si hacemos tiempo de ver el tema de funciones, o alguien se copa y quiere trabajar con matrices, ¿sí? Una matriz lo que incorporaría, a diferencia del vector, es, además de tener la primera dimensión, o la única dimensión que tiene un vector, tener una segunda dimensión, ¿sí? Como una especie de tabla. Así que sí, podrían hacer muchas cosas. Claro, ahí Nicolás dice que hizo un dado de 20 caras, es posible, con la función de random. Así que tiene muchas variantes el tema de la programación para acoplarlo después a los intereses de ustedes o a lo que quieran hacer. Si quieren hacer el segundo parcial que nosotros proponemos, bien, y si les gusta la idea de hacer algo medio lúdico y que represente algún juego de mesa, algún juego que ustedes conozcan y se puede hacer con un programa, sí, adelante. A nosotros más que contentos, ¿sí? Bueno, seguimos el próximo miércoles. Que tengan buena semana. nos vemos, gente. Te van a tener, como siempre, el link para entrar a la reunión de Zoom, ¿sí? Claro, sí. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Chau, chau. Chao, nos vemos. Chau, chau.